Hola amigos, nos encontramos en el nordeste de La Palma, tomando la carretera de montaña LP4 que asciende al Roque de los Muchachos, el punto más elevado de esta impresionante isla. Durante el viaje por esta sinuosa pista hay varios miradores con magníficas vistas. Este de aquí, ubicado en el Lomo del Mosquito, en el kilómetro 28, nos ofrecería panorámicas al Parque Natural Las Nieves, pero el característico mar de nubes que suelen formar los vientos alisios nos lo impide. Sin embargo, nos regala la estampa de Tenerife flotando entre estos algodones. Después, en el kilómetro 32, realizaremos otra parada en el Mirador de los Andenes. Este balcón está orientado más hacia el norte, a la Reserva Natural Integral Pinar de Garafía. Por aquí nos impresiona la caída del Barranco de los Hombres circulando por la base de los lomos La Cumbre Vieja y del Rosillo. Al oeste, en cambio, adivinamos el pico Fuente Nueva, de 2.366 metros de altura. Sobre sus volúmenes asoman las cúpulas de varios telescopios que forman parte del Observatorio Astronómico del Roque de los Muchachos. Entre ellos, el Isaac Newton Telescope, trasladado aquí en el año 1984. Algo más al sur, vemos una singular cresta que desciende por la cara meridional del Roque de los Muchachos. Después nos acercaremos a esta zona para observar el impresionante escenario al que asoma y que es conocido como la Caldera de Taburiente. Antes de eso, debemos dirigirnos al centro de visitantes para dar contexto a todo este complejo de telescopios. Para dirigirnos a este edificio, debemos continuar hacia el oeste por la LP4, dejando atrás el Roque entre los kilómetros 36 y 37. Justo frente al aparcamiento, nos sorprende una claraboya que da al interior de una de las salas del centro. Desde esta posición al este, hay una estampa magnífica de los telescopios del observatorio. Entre ellos destacamos el Gran Telescopio de Canarias, el National Galileo o los telescopios CTA para observar rayos gamma. Al oeste, en cambio, las vistas se pierden bajo el manto blanco de nubes que cubren el municipio de Garafía. Vamos al centro de visitantes del Roque de los Muchachos. Los curiosos y amantes de la astronomía, ciencia, naturaleza y cultura encontrarán aquí una completa experiencia distribuida en una serie de salas temáticas que podemos descubrir de un vistazo en el plano que nos recibe la entrada. Accedemos directamente a la sala 0, justo por donde cae la claraboya a modo de gran mira telescópica. En una estancia anexa se encuentra el auditorio, donde asistimos a la proyección de un vídeo introductorio sobre el observatorio, su historia y ubicación, junto con nociones básicas de astrofísica que se ven acompañadas de espectaculares imágenes tomadas por los telescopios. Tras la proyección, nos tomamos nuestro tiempo en la sala 0 para desentrañar de manera interactiva los secretos de algunos de los telescopios del observatorio. Colocando la mano sobre las opciones, abriremos los contenidos correspondientes. En un espacio apartado, vemos las maquetas de los telescopios gemelos con 17 metros de diámetro de espejos. Se utilizan para estudiar el universo mediante la detección de rayos gamma. La siguiente sala, la 1, acredita por qué Canarias se ha convertido en una ventana al universo. Concretamente, La Palma y el Roque de los Muchachos gozan de una situación privilegiada. Son lugares estratégicos para la astronomía, debido por un lado al clima, que permite trabajar a los telescopios un gran número de horas. Y por otro lado, las condiciones atmosféricas, que son inmejorables al existir muy poco ruido que impida recibir la luz de los astros. Este lugar está catalogado como Reserva Starlight, lo que significa que está protegido de la contaminación lumínica bajo ciertas regulaciones. A continuación nos dirigimos a la sala 2, explorando el universo. Para empezar, este espacio profundiza en la comprensión del funcionamiento de los telescopios, cómo interpretan las ondas electromagnéticas que reciben o la información a través de cámaras infrarrojas, entre otros elementos.
Algunos paneles nos hablan del cosmos, las galaxias, los sistemas planetarios y la historia del universo conocida hasta el día de hoy. Incluso las piedras caídas del cielo nos dejan sus propios mensajes. Al igual que en otras salas, hay tecnologías que nos permiten interactuar para observar y descubrir, por ejemplo, cómo son los planetas de nuestro sistema solar. Y además una pequeña galería para ver imágenes. O este visor, donde vemos la diferencia de ver Andrómeda a medida que aumentamos la calidad de nuestro telescopio. La última sala, la 3, nos devuelve a la Tierra para conocer el patrimonio histórico, cultural, arqueológico y natural del municipio de Garafía, que es donde se emplaza todo el observatorio astronómico. Es una forma de conectar al visitante con las riquezas locales. Así de primeras, los telescopios se encuentran en las cumbres del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, un entorno sobreacogedor que aquí está representado en una maqueta. Realmente la depresión de este terreno pertenece al municipio del Paso, y son las crestas de estas cumbres las que hacen de límite fronterizo con los municipios colindantes. Para tener cierta idea de lo impresionante que es la caldera de Taburiente, vamos a realizar un pequeño sendero desde su punto más alto, a 2.426 metros, en el pico Roque de los Muchachos. El mirador homónimo se puede llegar en coche, y desde aquí mismo partirá la ruta, que nada más empezar, nos presenta las pintorescas formaciones del Roque. Estos monolitos están protegidos mediante un vallado debido a la alta erosión del suelo de la roca volcánica. Están prácticamente considerados como monumentos naturales, así que es buena idea evitar las imprudencias que algunos visitantes pudieran ocasionar. La ruta de apenas 500 metros de longitud transcurre por la cresta sudeste del pico y, como apreciamos, nos va regalando vistas a las cumbres de la caldera de Taburiente. Pico de la Nieve con 2.234 metros y Punta de los Roques con 2.091 metros de altura figuran entre los más destacados del ala oriental de este anfiteatro. Hay varios miradores para contemplar las panorámicas, pero realmente se puede decir que todo este camino es un balcón continuo de estampas. Al sur, el lomo Bombas de Agua se precipita por el barranco Hoyo Verde. Abajo, la caldera se topa con el pico Vejenado, de 1846 metros de altitud. Y al fondo, la cresta de Cumbre Vieja, por donde discurre la famosa Ruta de los Volcanes. La caldera de Taburiente tiene unos 8 kilómetros de diámetro y 1.500 metros de profundidad. Su origen fue volcánico, emergiendo una montaña en el centro de la isla cuyo proceso de crecimiento terminó por colapsar, probablemente produciéndose un inmenso deslizamiento de tierra hacia el mar. Después, la erosión trabajó durante millones de años para esculpir la cuenca resultante con escarpados barrancos. La caldera de Taburiente es una estructura fósil que guarda en sus paredes parte de la memoria de su volcanismo. Roques, diques, conos y coladas se pueden adivinar en los estratos de estos muros verticales. Desde el mirador de arriba del espigón del Roque, las vistas continúan asombrándonos. Más abajo hay otro mirador más. Para llegar a él tendremos que salvar un corto pero empinado desnivel por un serpenteante trazado.
Echando la vista atrás, podemos tener una referencia entre el mirador en el que acabamos de estar y los metros que hemos descendido. Luego ascendemos unos metros más para de nuevo bajar y alcanzar así el último mirador, lugar que significa también el final de esta ruta. El escenario de la caldera se aprecia mucho mejor en esta posición, donde vemos correr hacia abajo una sucesión de barrancos atestados de pinares. Hay senderos que discurren por el fondo de la depresión y que son una verdadera maravilla al encontrarse rodeados de altas cumbres. Esto sucede siempre y cuando el manto de nubes no haga acto de presencia e impida disfrutar del paisaje, fenómeno que, como se aprecia, ya empieza a inundar el enclave. En este viaje nos quedaremos con las ganas de realizar esas aventuras, pero estamos tomando notas para un futuro regreso. Nos vamos, amigos. ¡Adiós, Roque! Hasta la próxima.